En la antigua China, un niño de 13 años se arrodillaba frente al cadáver de su padre. Lo acaban de proclamar rey del estado de Qin. Décadas después, en el año 240 a.C., sería recordado como Qin Shi Huang, el primer emperador. Conquistó reinos, estandarizó la escritura, la moneda y la ley. Pero había algo que lo atormentaba: acabar como su padre. Fue entonces cuando hizo algo que ningún otro emperador se había atrevido a ordenar. Mandó llamar a los mejores alquimistas, chamanes y sabios del imperio. Les exigió lo imposible: crear un elixir que lo hiciera inmortal. Y cuando le presentaron una sustancia roja brillante, líquida, casi mágica, no dudó en beberla. Una vez, luego otra, y luego todos los días. Mientras tanto, preparaba en secreto un segundo plan para alcanzar la eternidad, uno que requeriría 700.000 trabajadores, 39 años de construcción y toneladas de un material que hoy consideramos letal. Era un plan B, una supertumba con todo tipo de artefactos y rodeada de 8.000 soldados que en teoría le protegerían en la otra vida. Incluso había trampas, ballestas mecánicas diseñadas para matar a cualquiera que se atreviera a entrar. Pero el emperador nunca llegó a su palacio. A los 49 años murió intoxicado por el elixir. El elixir estaba hecho de cinabrio, un mineral rojo brillante que producía mercurio líquido. Los antiguos alquimistas chinos creían que el mercurio era mágico, así que podría decirse que Qin Shi Huang, literal y metafóricamente, cavó su propia tumba. Los alquimistas. Durante más de 400 años, decenas de hombres encerrados en laboratorios secretos creyeron que por fin estaban a un paso de conquistar la muerte. En la Europa medieval, mientras guerras y pestes asolaban las ciudades, había un pequeño grupo de hombres que perseguía una ambición completamente distinta a la del resto: la vida eterna. Los llamaban alquimistas, y aunque muchos los consideraban charlatanes, ellos creían estar a punto de alcanzar dos milagros: convertir cualquier metal en oro y destilar el elixir de la inmortalidad. Todo giraba en torno a una sustancia legendaria, la piedra filosofal. Pero había un detalle que la mayoría ignora: para fabricarla trabajaban con dos ingredientes extremadamente tóxicos: mercurio y arsénico. Creían que el proceso se desarrollaba en fases, cada una marcada por un color: negro, blanco, amarillo y finalmente rojo. Solo al alcanzar el rojo, decían, surgiría la verdadera piedra, la que daría oro y vida eterna. Uno de los nombres más famosos fue Nicolas Flamel. En el siglo XIV, Flamel era un sencillo vendedor de manuscritos en París, pero 200 años después de su muerte, apareció un libro que afirmaba que Flamel había descifrado un texto oculto junto a su esposa Perenelle, y que juntos habían creado la piedra filosofal. Desde entonces, su tumba ha sido buscada, profanada e investigada, aunque en realidad no hay pruebas de que practicara alquimia en absoluto, pero otros no tuvieron tanta suerte. Paracelso, médico suizo del siglo XVI, sí se tomó en serio la alquimia, tanto que experimentó con sus propios elixires, y sí, también con mercurio. Hoy se le considera el padre de la toxicología, pero en 1541, a los 48 años, murió repentinamente sin dejar registro de la causa, aunque los síntomas eran claros: temblores, pérdida de memoria, ceguera y fallo renal, todo lo que el mercurio produce cuando lentamente consume el cuerpo desde dentro. Aún así, muchos siguieron su camino. Encerrados en sótanos y laboratorios clandestinos, calentaban cinabrio, inhalaban vapores venenosos, mezclaban compuestos sin protección. Algunos perdieron la razón, otros el control de sus músculos. Muchos murieron en soledad, sin oro, sin piedra y sin vida. De hecho, la famosa expresión "loco como un sombrerero" viene de esta época. Los fabricantes de sombreros también usaban mercurio y lentamente iban perdiendo la cordura. Los alquimistas no eran diferentes. Hoy la casa de Nicolas Flamel todavía existe. Es la construcción de piedra más antigua de París. Actualmente es un restaurante, pero la piedra filosofal nunca apareció, y el elixir de la vida fue más mortal que la muerte misma: la parabiosis. Un experimento con ratas en el siglo XIX encendió una obsesión que hoy sigue viva, aunque algunos la llaman vampirismo moderno. En 1864, el científico francés
Paul Bert llevó a cabo un experimento extraño. Cosió 2 ratas vivas uniendo sus sistemas circulatorios. Durante un tiempo, sus corazones bombeaban la misma sangre, como si fueran una sola criatura. Ese método, llamado parabiosis, fue ignorado durante décadas, hasta que en los años 50, un investigador de Cornell llamado Clive McKay retomó la idea y unió ratas jóvenes con ratas viejas. Lo que ocurrió sorprendió a todos. Las ratas viejas empezaron a rejuvenecer, vivían más tiempo, se movían mejor, parecían más alertas. ¿Podría la sangre joven contener el secreto de la juventud? En 2005, investigadores de Stanford lo intentaron con ratones. En solo 5 semanas, el corazón, el cerebro y los músculos de los ratones viejos comenzaron a regenerarse. Algo en la sangre joven parecía activar señales que rejuvenecían el cuerpo. Y aquí es donde entra Silicon Valley. En 2016, Jesse Karmazin, un joven graduado de Stanford, fundó una empresa llamada Ambrosia. Su propuesta era simple pero inquietante. Paga $8.000 y te llenamos las venas con plasma de adolescentes. Sí, literalmente. Los clientes recibían transfusiones de hasta 1,5 litros de plasma de donantes entre 16 y 25 años. El pago se hacía por PayPal. No había ensayos clínicos reales, ni grupo de control, ni publicaciones científicas. Solo clientes desesperados por envejecer más lento. Uno de los nombres más sonados fue Peter Thiel, fundador de PayPal, quien supuestamente gastaba $40.000 cada trimestre para recibir sangre de jóvenes de 18 años. La comunidad científica estalló. Tony Weiss Corey, el neurocientífico de Stanford, cuyas investigaciones habían inspirado los experimentos originales, acusó públicamente a Ambrosia de manipular a la gente. Y no era solo un debate ético. Las transfusiones de plasma pueden causar fallos respiratorios, infecciones graves e incluso la muerte. Aún así, Jesse Karmazin no se detuvo. Cuando la FDA lanzó una advertencia oficial en 2019 llamando a estas prácticas potencialmente peligrosas y sin beneficios clínicos probados, Ambrosia cerró. Pero al poco tiempo, Karmazin abrió otra empresa llamada 4 Plasma, ofreciendo el mismo tratamiento por $12.000. Hoy, las investigaciones serias sobre parabiosis continúan, sobre todo con pacientes de Alzheimer, pero estas sí siguen protocolos, no cobran al paciente y publican resultados. La criónica, cuerpos congelados. En este momento hay más de 200 cuerpos humanos flotando en tanques metálicos a menos 196 grados Celsius, esperando que alguien algún día descubra cómo revivir a los muertos. En un almacén sin ventanas, en las afueras de Scottsdale, Arizona, el silencio es absoluto. En su interior albergan enormes cilindros de acero inoxidable, cada uno lleno de nitrógeno líquido. Dentro están los cuerpos congelados de personas que fallecieron hace años, incluso décadas. Y sin embargo, sus familias insisten en una sola cosa: no están muertos, están esperando. Todo comenzó en 1962, cuando el profesor de física Robert Ettinger publicó La perspectiva de la inmortalidad, donde argumentaba que si un cuerpo se congelaba justo después de morir, la medicina del futuro podría curarlo y devolverle la vida. 5 años más tarde, el primer intento fue real. James Bedford, un profesor de 73 años con cáncer renal, murió y en menos de 2 horas su cuerpo fue inyectado con anticongelante y empacado en hielo seco. Fue una técnica rudimentaria, pero su cuerpo sigue congelado hasta hoy, almacenado por la fundación Alcor Life Extension en Arizona. Desde entonces, unas 600 personas han sido criopreservadas en todo el mundo y miles más están en listas de espera. La mayoría paga por adelantado con seguros de vida. El costo, $220.000 por la preservación completa del cuerpo o $80.000 si solo quieres conservar la cabeza. Sí, la cabeza. Por años, se rumoró que Walt Disney estaba criogenizado bajo Disneyland, pero fue una leyenda falsa. En realidad, fue cremado. Sin embargo, un famoso sí fue congelado: el beisbolista Ted Williams. Cuando murió en 2002, su hija quería que lo incineraran, pero su hijo presentó una nota donde supuestamente él había acordado ser criopreservado. El cuerpo fue enviado a Alcor y lo que vino después fue un escándalo. Un ex ejecutivo de la empresa filtró que la cabeza de Williams fue agrietada, perforada y almacenada en una olla de langosta. Alcor lo negó todo, pero desde entonces, tanto Ted Williams
Williams como su hijo permanecen congelados. A pesar de todo, el procedimiento sigue siendo extremadamente defectuoso. Nadie ha sido revivido, ningún cuerpo ha vuelto a la vida, y sin embargo, la lista de espera crece cada año. El propio Ettiner murió en 2011. Su cuerpo también fue criopreservado. Sigue allí junto a los demás, inmóvil, bañado en nitrógeno líquido, recibiendo recargas semanales. La inmortalidad digital. En 2018, una startup ofreció un trato inusual. Paga $10.000 y te convertimos en inmortal. Solo había un problema. El proceso era 100% letal. La idea parecía salida de ciencia ficción, pero era real. Preservar tu cerebro de forma tan perfecta que algún día los científicos pudieran escanearlo y subir tu conciencia a una computadora. La empresa se llamaba Nectome y su propuesta era simple. Si la tecnología del futuro permitía recrear una mente humana digitalmente, tú podrías vivir para siempre en un servidor sin cuerpo, pero con tus recuerdos, tu personalidad y tus pensamientos. El detalle es que para que funcionara, el cerebro tenía que estar completamente fresco. Eso implicaba realizar el procedimiento mientras el paciente aún estaba vivo, conectarlo a una máquina corazón-pulmón, inyectarle químicos de embalsamamiento en las arterias y convertir su cerebro en una estructura vítrea. Un científico de la empresa lo dijo abiertamente: la experiencia del usuario será idéntica a un suicidio asistido. Y aún así, 25 personas se anotaron en la lista. Nectome incluso ganó un premio de $80.000 por preservar el cerebro de un cerdo y obtuvo casi $1 millón en fondos del gobierno. Pero había un pequeño problema. No tenían ni la más mínima idea de cómo subir una mente a una computadora. Estaban vendiendo muerte con la promesa de un más allá digital que aún no existe. La comunidad científica estalló. Muchos neurocientíficos afirmaron que la propuesta era absurda, no solo por falta de tecnología, sino por un dilema más profundo. Si subes tu mente, ¿sigue siendo tú o solo es una copia vacía que cree ser tú? Empresas como Neuralink de Elon Musk también trabajan en interfaces cerebro-computadora con metas similares: hacer respaldo de memorias, almacenar conciencia, fusionar la mente con la inteligencia artificial. Y en Rusia, el multimillonario Dmitry Iskov fundó la iniciativa 2045 con una hoja de ruta igual de ambiciosa. En 2025, trasplantar un cerebro humano a un robot. En 2035, subir una personalidad a una inteligencia artificial. Y en 2045, crear cuerpos holográficos inmortales. Pero hasta ahora nada de eso ha pasado. No existe la tecnología, ni la neurociencia ha logrado explicar qué es exactamente la conciencia, mucho menos replicarla. Biotecnología de longevidad. Hay un hombre que empezó todo esto. No está congelado, no toma elixires y no espera el futuro. Está aquí, ahora mismo, y afirma tener el corazón de un adolescente. Su nombre es Brian Johnson, y desde 2021 lleva a cabo un experimento radical con un solo objetivo: detener el envejecimiento. Tiene protocolos muy estudiados. Cada día se levanta a las 5, come exactamente 1977 calorías, toma más de 100 pastillas y se somete a tratamientos supervisados por un equipo de más de 30 médicos. Su cuerpo es monitoreado al milímetro. Nada queda al azar y no es barato. Johnson gasta más de $2 millones al año en su proyecto personal, al que llama Blueprint. Según sus médicos, ha logrado reducir su edad biológica más que cualquier otro humano registrado. Su corazón tendría 37 años, su piel 28, su capacidad pulmonar la de un joven de 18. Su método: terapias experimentales, transfusiones incluidas de su hijo adolescente, que luego suspendió, estimulación cerebral, entrenamiento de precisión, ultrasonidos y decenas de análisis diarios. Pero hay algo que muchos pasan por alto. Johnson no busca vivir 1000 años. Su objetivo declarado es más perturbador: convertirse en el primer humano que no envejece. Y no está solo. Empresas como Altos Labs, financiadas por Jeff Bezos, ya han invertido más de $3.000 millones en tecnologías de rejuvenecimiento celular. Otros, como Larry Page, Google y Elon Musk, también apuestan por ingeniería genética, inteligencia artificial médica y edición de genes. Pero hay una pregunta que ninguno de ellos ha podido responder. Si logran detener el envejecimiento, ¿sigues siendo tú? ¿Hasta qué punto un cuerpo optimizado sigue siendo humano? ¿O solo estás convirtiéndote en otra cosa, versión tras versión?
Por ahora, el envejecimiento sigue siendo inevitable, pero por primera vez en la historia, los más ricos del planeta no están aceptando la muerte como un destino, sino como un error técnico que puede ser corregido. Y lo más inquietante es que podrían tener razón. Cultos de inmortalidad. A día de hoy, hay sectas creadas con el único fin de escapar a la muerte. Para ellos, aceptar la muerte es cobardía, y creen que, si tú no haces algo para evitarla, estás cometiendo un crimen contra tu futuro. No se reúnen en iglesias ni adoran dioses, pero creen, con fe absoluta, que el ser humano fue diseñado para vivir para siempre y que la muerte no es más que una falla en el software biológico. Son los transhumanistas inmortalistas, un movimiento que mezcla ciencia, filosofía, tecnología y creencias casi religiosas. Su objetivo es eliminar el envejecimiento, copiar la mente, digitalizar el alma, fusionar al ser humano con la máquina y trascender la biología. Uno de sus portavoces más conocidos es Zoltan Istvan, fundador del Partido Transhumanista en Estados Unidos, quien se postuló para presidente con una única promesa: acabar con la muerte. Su lema era la inmortalidad o el colapso, pero esto va más allá de campañas políticas. Movimientos como Terasem, The Church of Perpetual Life o incluso el polémico 2045 Initiative en Rusia han empezado a tratar la inmortalidad como un derecho humano, y sus seguidores, muchos con perfiles científicos, creen que si no hacemos todo lo posible por escapar de la muerte, estamos fallando como especie. Y aunque suene extremo, están más cerca de lo que parece. Uno de los fundadores de Terasem, Martine Rothblatt, no solo creó una religión centrada en la transferencia de conciencia, sino que ya construyó un robot humanoide que replica la personalidad de su esposa fallecida. El robot habla, responde, recuerda y dice cosas que solo su esposa sabría. La pregunta no es si están locos, la pregunta es cuánto falta para que tengan razón. Porque si alguien logra digitalizar una mente, o fusionar el cerebro con una IA, o curar el envejecimiento, ¿en qué momento deja de ser ciencia para convertirse en creencia? Hoy, los cultos de inmortalidad están en crecimiento, ya no oran por salvación, están codificando su eternidad. Ahora, lo único que sabemos es que cada intento por escapar de la muerte nos ha dejado más preguntas que respuestas. Y mientras seguimos buscando formas de vivir para siempre, seguimos sin entender lo que realmente significa estar vivos. No olvidéis apoyar este tipo de contenido suscribiéndoos y viendo este otro vídeo muy curioso que os encantará.